Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 326 Devolución, misión actual, misión grado de IT rescate de Wu Qianru. Wu Qianru ha caído. Misión fallida, límite de tiempo 8 horas, aceptar diagonal rechazar, estado de la misión, completado, evaluación, perfecto, personaje, Lo Yuan, terminación, 100%, recompensa de experiencia básica más 19200 asterisco 100%, evaluación, perfecto, valor de la experiencia más 19200 asterisco 100%, experiencia, 82320 diagonal 153600. Un mensaje del sistema apareció en su mente. Lo Yuan echó un vistazo y rompió el silencio. No me he presentado, soy Lo Yuan, tu nuevo colega. Hola hermano Luo, mi nombre es Wu Qianru. Todos me llaman Qianyan. Antes de que Wu Qianru comenzara a hablar, estaba sonrojada. Dijo tímidamente mientras se pasaba los dedos por el cabello. La condición en la que se encontraba actualmente era un poco embarazosa. Ella estaba avergonzada de su cuerpo desnudo. Lo Yuan no la miró mientras estaba absorto en la preparación de la comida para ella. Ahora nos conocemos. ¿O te gustaría más comida? Las mejillas de Wu Qianru se tiñeron de rojo. Sacudió la cabeza de inmediato y dijo con vergüenza, anda y come, estoy bien. Si hubiera un agujero en el suelo, ella se metería totalmente en él. Estaba preocupada de que Lo Yuan pudiera malinterpretarla, por lo que explicó sus acciones. En realidad, normalmente no como mucho, no hay necesidad de ser formal conmigo. Debes comer más ya que te acabas de recuperar y aún estás débil. Tenemos un largo viaje por delante, Lo Yuan dijo. Oh, Wu Qianru se inclinó y dijo obedientemente. Ella estaba realmente hambrienta ya que la comida que comió antes había sido completamente digerida para compensar la pérdida de nutrientes cuando se curó a sí misma. Además, como no había suficiente comida, las extremidades recién crecidas eran suaves y sin fuerzas. No era comparable a la fuerza que solía tener. Lo Yuan arrancó un muslo de la bestia mutada que estaba horneado hasta dorarse y se lo dio. Wu Qianru se lo comió cortésmente mientras miraba a Lo Yuan. Era alto y, por lo que se veía, tenía al menos 183 centímetros. Su piel era blanca y suave como la de un bebé. Debajo de esas cejas rectas y gruesas había un par de hermosos ojos. Era amable cuando sonreía, emitiendo una sensación agradable, pero cuando hablaba en serio, había un poder intenso que causaba miedo a las personas que se ponían en su contra. Si viniera por mí, supongo que no me atrevería a alejarlo. Wu Qianru tuvo una idea al azar antes de disgustarse consigo misma cuando su cara se sonrojó. ¿Qué me pasa hoy que he estado poseída? ¿Cuánto tiempo has estado con la unidad de espada? Lo Yuan preguntó. Alrededor de 3 meses. La pregunta de Lo Yuan interrumpió su vergüenza interna. Wu Qianru agregó inmediatamente, yo era miembro de reserva de la sede en la nueva capital. Lo Yuan se sorprendió un poco. ¿Te uniste al departamento tan temprano? Fui el segundo grupo del miembro de reserva en el departamento. Al ver a Lo Yuan sorprendido, Wu Qianru no pudo evitar sentirse orgullosa de sí misma. Luego suspiró y dijo, desafortunadamente no estaba mejorando y no pude ingresar a la sede, así que me enviaron aquí. Al darse cuenta de que lo que ella dijo podría ser ofensivo, agregó, por favor, no lo tomen de la manera equivocada, yo no quiero decir que el equipo en Ope City era malo. Nuestro capitán era realmente muy fuerte, y luego, por supuesto, ahí está usted, no tienes que explicarte, no soy tan mezquino. Lo Yuan pensó que ella era divertida. Miró a Wu Qianru, bajó su estimación de su edad real. Ella debería tener la misma edad que Wan Sisi. NTE ya han de haber pasado 2 o 3 años desde el comienzo del apocalipsis, así que Wan Sisi tendrá entre 16 a 17 años si no me equivoco. Por lo que dijiste, ¿hay muchas personas más fuertes en la nueva capital? Lo Yuan preguntó con curiosidad. Por supuesto, después de todo era el cuartel general donde vigilan la seguridad. Especialmente el viceministro, su habilidad había llegado a un nivel en el que se volvió extraño. Según el capitán que nos dijo en privado, el viceministro es la esperanza de la humanidad. Wu Qianru habló sobre el viceministro en admiración. Entonces, ¿qué hay del ministro? Lo Yuan se sorprendió y procedió a preguntar más. El ministro no es una persona evolucionada, fue enviado por los superiores. Wu Qianru dijo en un tono neutral que parecía no tener ningún respeto adicional ni desdén. Ahora Lo Yuan entendió lo que estaba sucediendo. Era imposible que la organización de persona evolucionada más fuerte que poseía toda el área de reconstrucción permitiría a una persona evolucionada tomar el control. La supervisión del superior y su intervención fueron comprensibles. Mientras hablaban, Lo Yuan descubrió por parte de Wu Qianru que no venían por el monstruo mutado con el que luchó, sino por otra criatura mutada. Fue solo su suerte que cuando llegaron aquí, la bestia mutada había desaparecido. Miraron alrededor y encontraron este sumidero. Fue la decisión del vicecapitán de explorar el sumidero.
Siendo una belleza inofensiva y aprovechando el hecho de que la niña tenía un miedo natural a la oscuridad, era la oportunidad perfecta para impresionar a Wu Qianru. Por supuesto, todo eso eran suposiciones de Luo Yuan. Según lo que Wu Qianru describió, la habilidad del vicecapitán era similar a la de Luo Yuan. Los dos pertenecían a los humanos evolucionados basados en la Tierra donde se destacaban en las batallas terrestres. El vicecapitán incluso tenía la capacidad de escapar bajo tierra, una habilidad que solo existía en los mitos pero que era aún mejor, que podía traer a una persona con él. Tales personas evolucionadas tenían una gran capacidad de supervivencia, no importaba lo que sucediera, podía derrotar a una criatura común sin sudar, pero desafortunadamente, cuando él y Wu Qianru acababan de conocerse, fue atacado por uno de los clones del monstruo mutado. Su cuerpo fluido y sus propiedades adhesivas, así como su inmunidad a ataques tanto físicos como energéticos, no le permitieron al vicecapitán correr a pesar de su fortaleza. Aunque Wu Qianru intentó salvarlo, fue inútil. Si bien su habilidad estaba relacionada con las plantas, no había nada que pudiera hacer ya que estaba atrapada bajo tierra donde no había signos de vida. A medida que más y más clones la rodeaban, ella también fue capturada. El sonido de las hélices de helicópteros que se acercaban desde muy lejos era cada vez más fuerte. Wu Qianru se sintió aliviada, pero al mismo tiempo, se sintió perdida. Ella no estaba segura de lo que estaba sintiendo. El helicóptero aterrizó lentamente, pero los arbustos todavía estaban en el caos. Antes de que incluso aterrizara, una persona saltó desde allí. Maestro, siento haber llegado tarde, Fan Peibin dijo avergonzado, el ejército ha estado cambiando los helicópteros. Hemos estado hablando con ellos durante medio día, pero no estaban dispuestos a prestárnoslo. Lo tomamos prestado del gobierno municipal. Fan Peibin parecía un poco golpeado por la experiencia. Aunque el buró de armas de fuego era un gran negocio y el gobierno municipal no se atrevía a rechazarlos, no eran nada en comparación con los militares. Luo Yuan preguntó, ¿hay algo sucediendo en el área militar? Solo algunos deberes. Es bastante común allí, Fan Peibin dijo en desacuerdo. Mirando a Luo Yuan y Fan Peibin, Wu Qianru quedó atónita. ¿Qué estaba pasando? El hermano Luo acababa de unirse al equipo, ¿cómo podría ser el maestro de Fan Peibin? Se sorprendió al ver al rebelde Fan Peibin siendo tan respetuoso. Oh, por cierto, maestro, ¿dónde está el vicecapitán? Fan Peibin notó que solo Luo Yuan y Wu Qianru estaban allí, pero no el vicecapitán, sabía que algo andaba mal. Luo Yuan negó con la cabeza, cuando llegué, él estaba muerto. Fan Peibin estaba conmocionado. Se mantuvo en silencio por un tiempo y dijo, ¿cómo puede irse así? ¿Qué pasa con el dinero que me debe? Jajajaja, lo primero que uno piensa cuando su superior se muere, carita riéndose. Antes de irse, Luo Yuan recogió algunos de los gránulos de metal que estaban desprendidos de las heridas de Wu Qianru y se los metió en el bolsillo. Capítulo 327, no esperes más. El viaje duró más de una hora. Eran las 9 p.m. El helicóptero aterrizó en un helipuerto en el patio de la oficina de armas de fuego. Mucha gente estaba allí, básicamente, todos los miembros del departamento estaban allí. Incluso llegó el loco señor Wan, pero estaba evitando el contacto visual con Luo Yuan, aparentemente asustado desde la última pelea que tuvo con Luo Yuan. Afortunadamente, el hermano Luo fue a la misión. ¿Estás bien, Qianyan? Li Dong le preguntó a Wu Qianru mientras sonreía. Fue el hermano Luo quien me salvó, Wu Qianru dijo mientras se sonrojaba. Tenía el suéter de Luo Yuan atado a su cintura. Algunos de ellos se adelantaron para hablar con Wu Qianru, la asustaron tanto que se escondió detrás de Luo Yuan. Solo entonces se detuvieron. Lao Fan, ¿dónde está nuestro vicecapitán? Finalmente, alguien notó que el vicecapitán no regresó. Él está muerto. Fan Peibin dijo mientras suspiraba. Li Dong, recuerda informar al personal y a los miembros de su familia, habrá un velatorio para él. Todo el mundo estaba en silencio al mirarse el uno al otro. Li Dong estaba en pánico. Miró al resto y dijo, ¿por qué yo? El capitán no está aquí, ¿cómo puedo ir más allá de su autoridad? Esperemos a que regrese el capitán. En cuanto a los miembros de la familia, tal vez podamos retrasarlo un poco. Ustedes pueden decidir, no me molesto con todas estas formalidades de todos modos, dijo Fan Peibin. Luo Yuan estaba mirando desde un lado. Parecía que este vicecapitán que nunca había conocido no era tan cercano con nadie aquí. Aparte del impacto que tuvieron por su muerte, no hubo tristeza por ahí. Se sentía como la muerte de un extraño. Li Dong miró a Luo Yuan con más respeto que con Fan Peibin. Hermano, Luo, ¿qué pasó allí? ¿Cómo terminó así? Sobre eso, deberías preguntarle a Qianyan. Es tarde, primero voy a hacer un movimiento. Luo Yuan se negó a hablar mientras miraba su reloj porque explicar la situación completa tomaría mucho tiempo. Aparte de eso, no estaba seguro de a qué hora finalmente podría descansar un poco cuando llegara a casa. Cuando Luo Yuan se iba, recordó algo. Sacó un gránulo de metal que tenía el tamaño de un pulgar y se lo arrojó a Li Dong. Oh, por favor, ayúdame a buscar un profesional que realice pruebas sobre esto, podría ser útil.
Tal material era por lejos el material de más alto nivel que jamás había encontrado. Desafortunadamente, era inútil para él, ya que la textura era suave y no se podía agregar a su Sanmadao. Además de eso, también era demasiado pesado para agregarlo a la ropa. Sin embargo, eso no significa que no haya uso para tal material. Como el sistema lo evaluó como un material de nivel verde oscuro, sus características definitivamente superarían los límites de todos los materiales metálicos comunes. Su capacidad para absorber energía y la capacidad de mantener la temperatura ambiente bajo niveles severos de calor ya habían superado a todos los demás metales. En lugar de ser solo un metal blando, su textura era elástica con una sorprendente cantidad de tenacidad. Además, tenía otras características de materiales orgánicos y solo se podía cortar usando su Sanmadao nivel verde con la ayuda de su voluntad. Además, su densidad era entre la del hierro y el aluminio, pero era mucho más ligera que el hierro. Usarlo solo en una armadura de tanque daría un aumento de aceleración de varias veces así como una mejor defensa. Por supuesto, tales cosas nunca sucederían. Lo que es más importante, había suficiente cantidad de tales metales como había 10 millones de estos gránulos en el sumidero. En un día en el que la velocidad del progreso industrial dependía de los materiales, tan pronto como se explotaba este metal, tenía el poder de cambiar el mundo. Lidón se hizo cargo del metal y se rió. No te preocupes, buscaré una corporación metalúrgica para que lo vea mañana. A Luo Yuan no le preocupaba si Lidón y el resto valorarían el material. Tan pronto como llegaran a saber de Wu Qianru, definitivamente entenderían lo valioso que era. Ustedes vayan, estoy haciendo un movimiento, dijo Luo Yuan. Maestro, déjamelo a mí. Fang Peibin dijo de inmediato. Luo Yuan saludó y saltó a más de 100 metros de distancia. Después de unos saltos, desapareció. Mirando la partida de Luo Yuan, los ojos de Wu Qianru estaban húmedos. En la noche, Luo Yuan estaba rodando en su cama ya que tenía problemas para conciliar el sueño. Recordó el momento en que estaba usando el control mental y sin importar lo mucho que lo intentó, no había recuerdos que pudiera recordar de ese momento. Por lo que recordaba, intentó recordar la diferencia entre la primera y la segunda vez que usa control mental. Se dio cuenta de que una de las diferencias era que su mente también se quedó en blanco la primera vez, pero solo por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, durante la segunda vez, aunque no pudo decir cuánto tiempo estuvo exactamente, pareció que pasó mucho tiempo. Cuando se despertó, estaba mareado y su mente estaba vacía. Estaba un poco preocupado. Desde que alcanzó su visión tetradimensional, las cosas poco a poco se fueron descontrolando. El tercer ojo, entre sus cejas no podía revertir su transformación para poder mirar a través del velo tetradimensional. No le importaría si no afectaba su cuerpo, pero desafortunadamente, tener visión de 4 dimensiones era similar al veneno para las criaturas tridimensionales. Era una carga insoportable. Esta vez, solo la utilizó una vez y la profundidad de su visión tetradimensional pasó del 1% al 2%, aunque parecía que no era nada, pero se estaba multiplicando. Tuvo suerte de que la banda de plasma todavía lo protegiera al 2%, pero no estaba seguro de poder hacerlo en el futuro. Si tuviera que esperar hasta que sus habilidades ya no pudieran protegerlo, la muerte sería segura. Por supuesto, podría tratar de no usar el poder, pero estar en el apocalipsis salvaje, no todo era fácil. Cuando no había nada más que funcionara, tenía que usarlo para escapar del peligro a pesar de las consecuencias. Mientras pensaba, la expresión de Luo Yuan era seria y era como si una roca gigante presionara contra su corazón. ¿Qué pasa? Huang Jiahui, que estaba durmiendo junto a él, preguntó. Nada, solo pensaba en el pasado. Luo Yuan trató de ocultar sus pensamientos. Era mejor no contarle nada a nadie para que no se preocupara. No pienses más en el pasado, al menos todavía me tienes, me refiero a nosotros. Huang Jiahui mostró su instinto maternal y abrazó a Luo Yuan. Luo Yuan le palmeó la espalda suave, pero pronto se estaba poniendo excitado. Deslizó su mano hacia abajo sobre sus nalgas regordetas y la apretó con fuerza. Él se rió y dijo, no soy tan débil como piensas, las chicas deberían estar durmiendo, supongo. Con solo unos toques, Huang Jiahui había comenzado a sonrojarse. Sus labios rojos se abrieron ligeramente mientras ella estaba siendo obediente y sin darse cuenta, ya estaba mojada. Desde que se mudaron al refugio en Ciudad del Desierto, no han tenido relaciones sexuales durante más de un mes. Se sentía como si hubiera quedado en un desierto estéril durante mucho tiempo. Ella se estremeció. Es tarde, ya deben estar durmiendo. Luo Yuan miró la hora, eran solo las 10 en punto y dijo, todavía es un poco temprano, esperemos un momento. Noté que la insonorización aquí no es. Antes de que Luo Yuan pudiera terminar de hablar, Huang Jiahui dio media vuelta y presionó a Luo Yuan bajo su cuerpo. Ella se inclinó hacia él y lo besó con sus labios rojos y húmedos. Capítulo 328. Superconductor Fang Qianru abrió la puerta, y justo cuando ella había terminado de cambiarse sus zapatos, la puerta de la habitación de invitados se abrió.
Prima, has regresado de la misión, una niña dijo. Parecía joven, tal vez alrededor de los 18 o 19 años. Llevaba un delgado camisón y tenía la cara sonrojada, pero tenía la expresión de una dulce niña inocente. Si Luo Yuan estuviera allí, seguramente reconocería a esta dama, no como una extraña sino como Wen Yuji que se perdió en la ciudad del desierto. Wen Yuji es la chica que lo cuidó cuando estaban en prisión. Ella tuvo suerte ya que acaba de tener un encuentro cercano con la muerte. Justo cuando el último tren llegó a Ope City, hubo un fuerte terremoto en la ciudad del desierto que arrasó el área circundante. Por suerte, su prima hermana vivía aquí y no necesitaba ir al campo de refugiados creado por el gobierno. Ya es tarde, ¿por qué no estás durmiendo?, dijo Fan Qianru. Su rostro mostraba signos de estar cansada. No podría dormir sin que regreses, dijo Wen Yuji. ¿Sigues pensando en lo que sucedió en Ciudad del Desierto? Fan Qianru preguntó con expresión preocupada. No, fue un desastre natural y también estaba predestinado. Al menos algunas personas todavía están vivas, suspiró Wen Yuji y se mostró reacio a hablar al respecto. Viviendo en la era postapocalíptica, uno tendría que ser fuerte o no podrían sobrevivir al apocalipsis. ¿Quién es el dueño de la ropa que tienes? En este momento, notó la ropa que sostenía su prima. La ropa parecía ser un conjunto de uniforme de combate. Sin embargo, lo que la sorprendió fue que este uniforme pertenecía a un hombre. Después de ver a Wen Yuji mirando la ropa que tenía en la mano, Fan Qianru comenzó a entrar en pánico y fingió no prestarle atención, tirándola en el sofá. Lo encontré en la carretera. No estoy seguro de quién es el dueño, pero sería un desperdicio tirarlo así que me lo llevé. Wen Yuji miró a Fan Qianru con recelo. Conocía bien a su prima y era de una familia bien acomodada. Además, su tía era médica, por lo que su prima también estaría obsesionada con la limpieza. A pesar de que era el apocalipsis, sus condiciones de vida aún estaban por encima del promedio debido a sus fuertes habilidades desarrolladas. De acuerdo con su personaje, ella simplemente no recogería simplemente ropa vieja y gastada. Esto era demasiado extraño. No obstante, ella volvió su mirada hacia la prenda. Eso es bueno, los trapos se ensucian cada vez más. Cortaré la ropa. Antes de que pudiera llegar al sofá, la prenda estaba de vuelta en las manos de Fan Qianru y con una expresión antinatural, dijo: «Oh Dios, cortar la ropa que todavía está en buenas condiciones cuando un conjunto de uniforme militar costaría 20 catis de cupones de alimentos. Si necesita trapos nuevos, puede sacar cualquiera de las prendas viejas de mi armario, de todos modos, ni con una motosierra podrían cortas eso. Bueno, si no quieres usarlo para trapos viejos, no me digas que quieres ponértelo». Wen Yuji dijo: «¿O planeas lavar la ropa y devolvérselos a su dueño?» Wen Yuji, ¿ya terminaste? Fan Qianru se sonrojó y supo que ella estaba bromeando. De sentirse avergonzada, se enojó y dijo: «Estás siendo traviesa, déjame a ver qué puedo hacer contigo». En ese momento, ella saltó hacia Wen Yuji y los dos comenzaron a jugar hasta que Wen Yuji finalmente suplicó misericordia, terminando el juego. Wen Yuji continuó molestándola por un tiempo y vio que su prima estaba con los labios sellados. No importaba cómo preguntara o molestara a su prima, ella no diría a quién pertenecía la ropa. Ella pronto se cansó y regresó a su habitación. Sin embargo, Fan Qianru la siguió de cerca, entrando silenciosamente en la habitación antes de pasar por debajo de las sábanas y preguntó en voz baja: «¿De verdad quieres saber? Quédate conmigo y esta noche tendremos una charla de hermanas». Wen Yuji sonrió secretamente para sí misma y murmuró: «Estoy muerta de cansancio, escúpelo si quieres hablar». Al ver que Wen Yuji no puso objeciones y se mostró indiferente al respecto, se cubrió ligeramente la cara candente y preguntó: «¿Crees en el amor a primera vista? ¿Conociste a un chico guapo? Este tipo de personas son las menos confiables. Ten cuidado y que no te engañen», dijo Wen Yuji, pero descubrió que su prima ya se había enamorado de este hombre y estaba preocupada. Él no es como esos tipos guapos con caras pálidas, aunque su piel también es de un blanco lechoso. Fan Qianru rápidamente replicó, y se quedó en silencio por un momento antes de decir en voz baja: «Originalmente no había querido decir esto, pero si no hubiera sido por el hoy, es posible que podrías verme ahora». Como ella mencionó sobre esto, no pudo evitar sentirse traumatizada. La situación entonces era demasiado temible, y Luo Yuan la había salvado del infierno. Wen Yuji se sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Fue tan peligroso? Hubo errores en la información brindada. Al principio, se pensó que era solo una misión normal y no esperábamos encontrar una criatura viciosa que estuviera más allá de nuestras capacidades. El vicecapitán fue asesinado y yo quedé atrapada, solo podía esperar la muerte. Fue él quien me salvó. Wen Yuji podía sentir el cuerpo de Fan Qianru temblar levemente. Obviamente, la situación que estaba describiendo era una subestimación de lo que realmente sucedió. Entonces, ¿el uniforme le pertenece?, Wen Yuji preguntó. Sí, en la oscuridad, Fan Qianru gentilmente asintió con la cabeza mientras su cara se ruborizaba.
Ella tenía una expresión vertiginosa y dijo, oh, ¿qué crees que debería hacer? Creo que me he enamorado de él. Es tan guapo y gentil cuando habla. Sus ojos son como magia, cristalina y brillante. Solo mirarlo hace que mi corazón se sienta como saltara de mi cuerpo. Wen Yuji estaba secretamente preocupada. Con la condición actual de su prima, parecía que estaba lista para arrojarse a los brazos de ese hombre. Si este extraño tuviera malas intenciones, podría prever que Fan Qianru estaría dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso hasta el punto de poder ser vendida. Rápidamente preguntó, ¿conocen sus antecedentes y si él ya tuviera una familia, qué harías? No estoy seguro, es un colega nuevo y nos acabamos de conocer hoy, dijo Fan Qianru, ligeramente angustiado. De repente, como si recordara algo, exclamó emocionada, oh, sí, había preguntado por él, y parecía que él también era de Ciudad del Desierto. Quizás lo conozcas, NT. Cuando se entere que es su esposo, la mata de seguro. Carita riéndose. Wen Yuji quedó atónita por un momento, su expresión se volvió rígida ya que tenía un mal presentimiento sobre esto. El tipo, ¿cuál es su nombre? Lo Yuan. Su nombre es Lo Yuan, ¿lo conoces? Dijo Fan Qianru con anticipación. Lo Yuan. Wen Yuji reflexionó repetidamente sobre sus palabras, su mente estaba distraída. ¿Lo conoces? Ciudad del Desierto es tan pequeño, debes haber oído hablar de él. Fan Qianru siguió preguntando. Lo conozco. Wen Yuji gruñó una respuesta. Fan Qianru chilló y se sentó inmediatamente. En su entusiasmo, no se dio cuenta de que el tono de su prima había cambiado a un susurro. Si realmente lo conoces, dímelo rápidamente. ¿Qué clase de persona es él? Solo lo vi unas pocas veces desde lejos. No estoy familiarizado con él y no tengo nada que decir al respecto. Tengo que dormir ahora. Wen Yuji se volvió y dijo, oh, por favor dime. No estás haciendo nada estos días de todos modos, insistió Fan Qianru. Pero no importa cuán duro la instigara Fan Qianru, Wen Yuji se quedó quieta y no pronunció ni una sola palabra. A la mañana siguiente, después de que Lo Yuan terminó su desayuno, caminó todo el camino hasta la sede central de la oficina de armas de fuego. Una vez que los guardias de seguridad en la puerta lo vieron, inmediatamente lo saludaron. Ni siquiera se molestaron en revisar sus documentos y rápidamente lo dejaron entrar. Ayer, el vuelo divino de Lo Yuan, en el aire, fue un shock y una maravilla para los dos guardias. Lo Yuan asintió con la cabeza suavemente, dando la bienvenida a la mirada emocionada de los guardias y entró tranquilamente en la mansión. Debido a que Lo Yuan se despertó mucho antes que el resto, solo había un pequeño número de personal en el pasillo. Después de un sorbo de té que le entregó el personal de una oficina, recogió un rollo de periódico y examinó las noticias. En este momento, la hora no era ni siquiera las 6 a.m. El amanecer tenía una atmósfera fresca y pacífica que calmaba la mente. Los cambios de su visión tetradimensional de ayer habían causado cierto malestar en sus emociones, pero con esta atmósfera, su inquietud se desvaneció gradualmente y su corazón recuperó la compostura. Durante el apocalipsis, la capacidad de tener un día feliz y despreocupado como este, y de sentarse en una mansión pacífica como esta mientras se bebe té en silencio es una bendición. En cuanto a la cuestión de la vida y la muerte, todo dependía del destino. Además, los cambios en su visión no fueron sin una solución. La razón por la cual las imágenes de 4 dimensiones lo afectaron se redujo a su cerebro al no poder recibir mensajes con características de 4 dimensiones. Si abordaba el problema desde este ángulo, ya había pensado en una serie de soluciones, como mejorar su sabiduría. Esto a su vez fortalecerá su inteligencia y debilitará sustancialmente los efectos de los mensajes cuatridimensionales. Otra solución sería mejorar su voluntad, ya que podría, hasta cierto punto, prevenir los efectos adversos de la visión tetradimensional. Desde que se mejoró su voluntad, los efectos de la visión tetradimensional sobre él se debilitaron significativamente. Incluso si la profundidad de su visión tetradimensional era del 1%, reducía el efecto significativamente incluso si se quitaba la banda. Sin embargo, en cuanto a la elección entre mejorar su sabiduría o voluntad, estas soluciones fueron solo temporales. Era como detener un río para construir una presa, no podía deshacerse del problema desde su raíz. Para resolver el problema desde su raíz, Lo Yuan pensó que todo su cerebro debería poder entrar en la 4ª dimensión e incluso su cuerpo entero debería renacer en el de un organismo tetradimensional. Sin embargo, estos solo eran pensamientos que vinieron a él en engaño. Además de algunas personas tan talentosas como Su Ziqian, convertirse en un ser de 4 dimensiones era tan difícil como ascender a los cielos. El proceso era una transición de la vida. Con la naturaleza de tal transición, a menos que hubiera un milagro, el éxito sería imposible, pero era mejor ser más realista. Comparada su solución delirante de renacer como un organismo en la 4ª dimensión, su solución de aumentar la voluntad y la sabiduría era más factible.
Sus 16 puntos de voluntad ya eran suficientes y podrían ralentizar temporalmente los efectos. Por otro lado, sus atributos actuales ya superaban los 15 puntos. Solo sabiduría tenía 14 puntos, lo que de hecho fue ligeramente menor que sus atributos promedio. Esto tuvo un gran impacto en él al poder utilizar todo el potencial de sus habilidades. Pensando en esto, Lo Yuan no pudo evitar lamentar su decisión de destruir el árbol de la sabiduría. Una fruta del árbol de la sabiduría de nivel azul podría aumentar su sabiduría más allá de los 14 puntos, que más para un árbol de nivel verde. El incremento sería más significativo. Aunque el sistema también podría mejorar estos atributos, contar con elementos tan valiosos que lo ayudaron en este viaje fue una bendición. Nadie se quejaría de tener ayuda adicional. Afortunadamente, el árbol no era el único por ahí, ya que el árbol estaba estrechamente relacionado con el nacimiento de una raza inteligente. Detrás de cada raza inteligente, había una gran posibilidad de que también tuvieran un árbol de la sabiduría que era similar a esto. También significaba que si se descubría una raza inteligente, también encontrarían este árbol mágico. Los ojos de Luo Yuan se iluminaron. En este momento, no pudo evitar sentirse afortunado de haberse unido a la unidad de espada. Compárese con el anteriormente operando solo, como una mosca sin cabeza buscando a ciegas en la naturaleza. Ahora tenía la ayuda de los recursos del gobierno con el sistema en su cerebro. Todo era relativamente más simple. Una raza inteligente no se refería a una bestia mutada solitaria. Como era una carrera, tendría que tener una gran población y un cierto grado de organización social. Si su población avanzara hasta cierto tamaño, crecería hacia afuera, y si su expansión ocasionara conflictos con el área de reconstrucción, ciertamente dejaría un rastro distintivo de su raza. Justo cuando terminó la taza de té, los miembros de la unidad de espada comenzaron a entrar uno tras otro. Hermano Luo, el objeto que me diste la noche anterior me causó tanta miseria. En la mitad de la noche, me despertaron y me convocaron a la oficina militar para un interrogatorio. Solo volví a las 2 o las 3 de la mañana. Antes de que Lidón ingresara al salón, su fuerte voz se podía escuchar desde lejos mientras que él tenía una expresión miserable. Luo Yuan se rió como había esperado esta reacción. ¿Quién te pidió que tengas tanta prisa? ¿Incluso podrías hacerlo en el día? ¿Cómo me atrevería a ignorar las cosas que me has ordenado hacer? Sin embargo, es algo realmente bueno. Este es el verdadero negocio, un superconductor homotérmico que podría conducir más de 300 voltios. Está más allá de mi imaginación. Todavía está en su periodo de prueba preliminar y han alertado a los superiores de que incluso el oficial superior vino personalmente a preguntar sobre ello. Me imagino que todavía habrá algunas personas que pasarán por allí y preguntarán sobre la situación. Lidón parecía emocionado. Superconductor homotérmico. Luo Yuan también se sorprendió un poco. El concepto de un superconductor homotérmico era bien conocido en el tiempo anterior al apocalipsis. Incluso para una persona analfabeta, ellos podrían saber una cosa o dos. Para dar una idea de qué se trata, los superconductors homoerotérmicos siempre han capturado la fascinación de las personas que estudian la ciencia de los materiales. Hasta el día de hoy, estos tipos de superconductividad aún eran inalcanzables. Antes del apocalipsis, incluso los laboratorios más ingeniosos que realizaban pruebas en superconductors no podían producir estos niveles de conductividad a temperaturas que estaban mucho más allá de menos 50 grados centígrados, y mucho menos una conductividad de este tipo a temperatura ambiente. Todavía quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, la temperatura a la que el cadáver de la bestia mutada era conductivo en realidad fue más de 300 grados. Esto significaba que el rango de la superconductividad era inferior a 300 grados. Era simplemente un milagro y casi revolucionó toda la industria energética. No fue sorprendente que esta noticia haya despertado el interés de los principales líderes. Capítulo 329. Entrenamiento en pareja. En el piso 15 de la base subterránea donde se encontraba el área de entrenamiento, una vaga silueta corría de un lado a otro continuamente. La increíble velocidad tenía un fuerte viento que soplaba en el pasillo abierto. Aparte del capitán que aún no había regresado y el vicecapitán que había fallecido, el resto del equipo estaba mirando cerca. Tal velocidad no se había escuchado antes, incluso Su Qianzhen, que tenía la velocidad más rápida y era conocido internamente como el dios del viento, podía comparar a esas velocidades. Sin embargo, Su Qianzhen sabía claramente que no podía correr a gran velocidad de forma tan suave y ligera como Luo Yuan. Si fueran a comparar a los dos, era como un rinoceronte furioso, mientras que Luo Yuan era tan ligero como un leopardo que se abalanza sobre su presa. Definitivamente estaba quedándose atrás. Lo que era más aterrador era que su velocidad parecía haber aumentado lentamente junto con cada carrera. Solo han pasado 3,6 segundos o 0,9 segundos por cada 100 metros, dijo Lidón sombríamente mientras miraba su cronómetro. Cuando Luo Yuan comenzó a correr, recuerdo que el hermano Luo iba a una velocidad de 1,1 segundo por cada 100 metros y realmente rompió su propio récord.
reduciéndolo a menos de un segundo. No me diga que todavía es capaz de correr más rápido. Xiehui dijo increíblemente. ¿No ves que mi maestro sigue ajustando su postura? Está buscando una mejor manera de liberar su energía de manera eficiente. Fan Peibin miraba la silueta borrosa y dijo lentamente. El grupo se sorprendió y comenzó a mirar la silueta de Luo Yuan. Se dieron cuenta de que su postura de correr era extremadamente extraña, ya que su cuerpo estaba casi plano en el suelo con la cabeza casi tocando el suelo, dejando solo un espacio de 50 centímetros. Le tomó unos 10 pasos y algunas respiraciones para llegar al final de una pista de aterrizaje de 400 metros. Cada paso que daba lo llevaba de 30 a 40 por delante. Con cada paso que daba, en realidad convertía el piso de granito en polvo, lo que levantaba una nube de polvo junto con el fuerte viento que estaba causando. Deja de mirar, después de todo es inútil para nosotros, ya que no podremos aprender. El loco señor Guan dijo riendo mientras un destello de miedo cruzaba sus ojos cuando miraba a Luo Yuan desde lejos. Él puede volar. Aunque parecía que corría en el suelo, su cuerpo era algo sin peso. Él estaba buscando la cantidad justa de fuerza ejercida para equilibrar su cuerpo. Aunque el loco señor Guan estaba loco, era inteligente. Especialmente durante la última persecución por la cual experimentó muchas dificultades, había quedado profundamente impresionado por la velocidad de Luo Yuan. De hecho, él tenía razón. Cuando Luo Yuan estaba corriendo y usando su voluntad simultáneamente, se produjo una reacción química que le permitió ir más allá de su límite de velocidad. Ayer fue solo la primera prueba, por lo que no fue perfecto y fue muy irregular. No obstante, con más práctica y ajustes, su velocidad se acercaba gradualmente a su límite máximo. Después de correr hacia atrás y hacia adelante, su velocidad finalmente había alcanzado un cuello de botella de 0.8 segundos por cada 100 metros. Luego continuó corriendo durante unos 5 minutos para que la memoria muscular registrara la fuerza que usaba para equilibrar su cuerpo. Fue entonces cuando gradualmente redujo su velocidad y se detuvo. Seguramente no fue suficiente para el practicar solo un día. Necesitaba otros 5 o 6 días de práctica continua para que la habilidad se convirtiera en memoria muscular en su cuerpo y se convirtiera en un instinto para él. El extenuante ejercicio había vuelto su cuerpo rojo, el vapor de agua se evaporaba de su piel mientras su cuerpo emitía calor extremo. Fan Qianru, que había sido tímido y callado, sacó una toalla y corrió hacia Luo Yuan. Hermano Luo, déjame ayudarte a limpiar tu sudor. Ella clasificó a Luo Yuan audazmente. Él era una cabeza más alto. Su cuerpo alto y delgado parecía apuesto, mientras que sus músculos bien desarrollados parecían brillar. Junto con el movimiento de sus manos, los músculos se movían como las olas en un océano. Debajo de sus densas cejas había un par de ojos oscuros, brillantes como el jade, como si fuera un profundo manantial sin fondo. Mientras tanto, él estaba sudando profusamente. El sudor había estado goteando de su rostro y su camiseta estaba empapada en sudor, pero no podía oler ningún olor desagradable. De hecho, ella olió un olor único en lugar de un mal olor corporal. Luo Yuan se sorprendió y la miró. Su cara se puso roja debido a su timidez, incluso su cuello delgado y blanco como la nieve se tiñó de rojo. Sus ojos llorosos lo miraban y sus pechos flexibles subían y bajaban. Estos mostraron que estaba muy nerviosa. Luo Yuan rápidamente la rechazó y tomó la toalla con sentimientos encontrados. Oh, gracias. No, puedo hacerlo yo mismo, gracias. De nada. Fan Qianru bajó la cabeza poco después de entregar la toalla como si lo que ella había hecho antes hubiera consumido todo su coraje. Se volvió de lado y se sonrojó antes de decir en voz baja, lo siento, rasgué la ropa ayer cuando la lavé, pero te conseguiré una nueva. Fan Qianru regañó a su prima internamente mientras lavaba sus ropas temprano en la mañana por primera vez. Para colmo, no solo se lavó la suya sino también la de Fan Qianru junto con el uniforme. Su ropa estaba bien, pero el uniforme estaba sorprendentemente roto. Estaba tan enojada que no desayunó bien cuando vio el agujero tan grande como un cuenco en la parte posterior del uniforme. Jajajaja, creo que todavía le guarda rencor por lo de la prisión a pesar de que le salvó la vida. Carita riéndose. El uniforme en realidad estaba hecho de las fibras vegetales que Luo Yuan obtuvo después del apocalipsis y era más fuerte que los jeans, lo que hacía que fuera muy difícil rasgarse cuando se lavaba. Ella aparentemente lo hizo a propósito. Parecía que algo le pasaba ayer por la noche y sin embargo, ella dijo que no conocía a Luo Yuan. Tanto Fan Qianru como Wen Yuhie eran primas de la misma edad. Como Fan Qianru solo tenía un mes más que Wen Yuhie, fueron al jardín de infantes hasta la escuela secundaria juntas antes de seguir su propio camino durante la secundaria durante un año antes de que comenzara el apocalipsis. Deberían tener una buena relación, pero ese no era el caso. Desde que eran jóvenes, habían estado peleándose entre sí por juguetes y bocadillos y más tarde por el resultado académico a medida que crecían. Además, sus padres seguían comparando sus resultados diciendo que tu prima era esto y aquello mientras eras esto y aquello. Con todas estas cosas que sucedieron, ¿cómo podrían estar tan cerca como hermanas?
Fue solo cuando comenzó el apocalipsis que su relación mejoró. Luo Yuan definitivamente no entendió sus sentimientos complicados ya que no estaba preocupado por su camisa. Entonces, agitó su mano mientras decía, está bien, ya que estaba roto. No es mucho como está tu herida, por cierto. Fan Qianru expresó su emoción, pero tímidamente, ella respondió, gracias por su preocupación, estoy casi recuperada ahora, pero necesito otro mes para recuperarme por completo. Por el momento, solo puedo hacer un entrenamiento de adaptación, esto también es bueno. Si no lo sabías, después de la lesión, tus compañeros estaban tan preocupados. Por favor, no seas tan descuidada la próxima vez, dijo Luo Yuan condescendientemente porque sentía que no era tan vieja, probablemente solo un poco mayor que Wang Sisi. Fan Qianru respondió con un dulce sonido. Al ver que todavía estaba perdiendo el tiempo, que no quería irse, Luo Yuan examinó a través del grupo y descubrió que los demás tenían una extraña expresión en sus rostros, obviamente divirtiéndose mientras los miraban. No pudo evitar hacer señas a Fan Peibin. Fan Peibin corrió y, con una risita, dijo, maestro, ¿qué le gustaría que haga? Luo Yuan miró su cara y dijo con tono indiferente, como me llamas maestro, tendré que enseñarte algo. Comencemos hoy. Ven conmigo al área de entrenamiento, Fan Peibin dijo seriamente, sí, maestro. Luo Yuan se sintió satisfecho. Si su aprendiz no dejaba de sonreír maliciosamente y actuaba de forma descortés, se sentiría incómodo aunque no dijera nada. Aunque no dio una buena primera impresión, su actuación posterior fue aceptable para Luo Yuan para reconocerlo como su aprendiz. Los dos caminaron enérgicamente en tándem hacia el área de entrenamiento. Fan Qianru quería seguirla, pero ella fue detenida por Li Dong y el resto que se acercó. Aunque no lo experimentaron personalmente, debieron haber escuchado que aprender artes marciales en secreto de otros sin su conocimiento es tabú. Aunque era desagradable para muchos, después de todo, era descortés mirar las enseñanzas de Luo Yuan sin su aprobación. Mientras caminaban muy rápido, llegaron al área de entrenamiento en solo un momento. Luo Yuan arrojó su Sanmadao a un lado mientras sus manos dibujaban un círculo, haciendo en una pose de Tai Chi. Todavía no sé tu fuerza exacta. Ven a atacarme con toda tu fuerza. Sus acciones eran lentas y pesadas, sus dos manos parecían moverse en el aire como si su entorno no fuera aire, sino adhesivo pegajoso. Esta acción atrajo a Fan Peibin porque parecía estar parado ociosamente, pero en realidad estaba de pie tan firme como una montaña que estaba enraizada en el suelo. Era como si estuviera conectado a la tierra. Maestro, lo siento, se disculpó Fan Peibin por adelantado y él dio un paso en el suelo y se lanzó rápida y flexiblemente hacia Luo Yuan. Él era fuerte y tenía una fuerza inmensa que había alcanzado 16 puntos. El estallido instantáneo de energía a corta distancia fue como disparos de escapates. Sin embargo, a medida que se acercaba, una mano apareció en su brazo con una cámara lenta. Junto con su fuerza, sintió un empujón y fue arrojado al aire antes de que tuviera oportunidad de reaccionar, desplomado en el suelo a 4 o 5 metros de distancia. Cuando Fan Peibin se puso de pie, Luo Yuan todavía estaba parado en el mismo lugar pero con los ojos cerrados. Dibujó un círculo con ambas manos y dijo, ven otra vez. La cara de Fan Peibin se puso seria y no se atrevió a atacar precipitadamente. En su lugar, rodeó a Luo Yuan y cuando vio que su maestro estaba completamente inmóvil con los ojos fuertemente cerrados, pensó que era su oportunidad. Luego aligeró sus pasos y rápidamente se acercó a Luo Yuan. Sin embargo, falló tan pronto como lanzó un golpe porque la historia se repitió. Aturdido, descubrió que estaba tirado en el suelo cuando se recuperó. Aunque las habilidades de lucha de Luo Yuan no eran tan buenas como sus habilidades con el cuchillo, ya eran 19 puntos y estaba a punto de actualizarse, convirtiéndose en una habilidad profesional. En realidad, se había convertido en un gran maestro. Como Luo Yuan practicaba Tai Chi, sabía cómo manipular la fuerza de sus oponentes para maximizar los impactos de sus ataques. Además, dado que tenía un conocimiento claro de la estructura de un cuerpo humano, podía juzgar la fuerza que ejercía su oponente con mucha precisión. Siempre que coloque su mano sobre el cuerpo del oponente, él podría saber la dirección en la que su oponente estaba ejerciendo su fuerza, así como los músculos que estaban involucrados. Esto le facilitó derrotar a su oponente incluso si el oponente era mucho más fuerte. De hecho, en esta sesión de entrenamiento, simplemente usó la mitad de su velocidad y energía para vencer a Fan Peibin. De nuevo, esta vez, usa tus habilidades, dijo Luo Yuan. Luo Yuan asintió y se retiró a unos 20 o 30 metros de distancia. Se mantuvo firme y no se atrevió a ser descuidado. Fue porque estaba acostumbrado a la fuerza de algunos humanos super evolucionados que incluso él tenía miedo de muchas habilidades. Después de todo, no importa qué tan fuerte era, él no era inmortal. Si fue golpeado por una poderosa habilidad de ataque, también moriría. Fan Peibin respiró profundamente y gruñó. Entonces, todos los músculos de su cuerpo se expandieron de repente con numerosas venas que se retorcían como gusanos.
los sonidos acompañados de las articulaciones explotando, su cuerpo original de solo 1,69 metros había crecido inmensamente. En solo 30 segundos, Fan Pavin ya tenía 8 metros de altura y debido a su cuerpo expandido, su piel se volvió más delgada y su grasa corporal parecía haber desaparecido por completo. Hizo que los músculos de su cuerpo parecieran tan rojos, era como si su piel hubiera sido despegada. Lo que fue más sorprendente fue que sus fosas nasales seguían resumando un fuerte aliento con débiles chispas que chisporroteaban mientras respiraba. Sus ojeras oscuras y blancas se habían vuelto completamente rojas también. Al mismo tiempo, una sensación brutal y feroz impregnó gradualmente la atmósfera. Mutación. Luo Yuan se sorprendió al ver que esto sucedía, ya que este tipo de sentimiento era el del caos, la brutalidad y el mal, como una persona que no pudo evolucionar. Sin embargo, no era similar porque Fan Pavin era al menos normal cuando no estaba en su forma mutada. Luo Yuan estaba intranquilo con este tipo de habilidad ya que sentía que iba a perder todo el control. Luo Yuan tuvo su pensamiento de repente, pero Fan Pavin ya había gruñido y se dirigió hacia él. Su voz era tan fuerte como un trueno, haciendo eco en el piso 15. Capítulo 330. Conquista. Después de usar su habilidad evolucionada, la velocidad de Fan Pavin se volvió un poco más rápida. Su cuerpo fuerte y feroz parecía tener una energía ilimitada, haciéndolo similar a un tanque devastador. Cada paso que daba producía un sonido retumbante como el de una explosión de dinamita. Sin embargo, no era nada para Luo Yuan porque su velocidad era mucho más lenta que la suya, y mucho menos su velocidad cuando era respaldada por su voluntad. Antes de poder alcanzar a Luo Yuan, ya estaba golpeando continua y rápidamente como la artillería pesada que gritaba en el aire, creando un estampido sónico. Un hombre ordinario sufriría graves lesiones musculares y les aplastaría los huesos si el viento los arrastraba, y mucho menos si los golpeaban en la cara. Esos golpes fuertes, incluso Luo Yuan tenía un poco de miedo. El fuerte viento le tiró del pelo y el viento que venía de los golpes era como cuchillos, cortándole la cara. Aunque la velocidad a la que corría era lenta para Luo Yuan, su repentina velocidad de ataque explosivo era suficiente para ser una amenaza para él. Enfrentando un ataque tan feroz, se concentró mientras su cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y su pierna derecha dibujaba un arco, su cintura se doblaba como un arco. Entonces, la mano derecha de Luo Yuan se convirtió en la forma de una garra antes de que entrara rápidamente en el fuerte viento y sostuviera el brazo del oponente. Sin embargo, tan pronto como lo tocó, la mano de Fan Pavin se sacudió violentamente, como si el cuerpo de Luo Yuan tuviera una extraña fuerza repulsiva que lo hiciera inalcanzable. Juzgar la fuerza del oponente precisamente era una parte esencial del Tai Chi. Independientemente de su técnica o capacidad para transformar la fuerza que se aproxima, todo sería inútil si no pudiera tocar a su oponente. No obstante, Luo Yuan se mantuvo muy tranquilo y se movió rápidamente para evitar los golpes de su oponente. Simultáneamente, golpeó la axila de su oponente lo mejor que pudo. El aire explotó instantáneamente y su golpe que pesó varias toneladas rompió la increíble cantidad de fuerza del oponente. Sin embargo, el golpe completo no fue lo suficientemente fuerte ya que su golpe solo logró golpear su cuerpo. Luego se acercó rápidamente a su oponente sin darle oportunidad de descansar. Pisoteó el suelo, ejerció su fuerza y golpeó la cintura y las costillas de su oponente con sus puños que eran tan rápidos como un rayo. Luego, con la energía que arrastraba desde sus pies hasta su cintura, se lanzó al aire para dar un giro de 180 grados antes de que su dedo izquierdo pateara la sien de su oponente. Todo esto sucedió rápidamente, fue como un relámpago. Su pierna era un poco más fuerte que su brazo. Su última patada pesó al menos 10 a 20 toneladas. Una exhibición de fuerza tan aterradora había causado un fuerte viento que explotó en el cuerpo de Fan Pavin. Sin embargo, parecía tener una cantidad increíble de instinto de lucha ya que parecía haber sentido el peligro y bloqueó la patada rápidamente con su mano derecha en el momento crítico. ¡Pam! El aire explotó con una fuerte ola de aire. Luego, Luo Yuan saltó por la fuerte ola antichoque. Al mismo tiempo, Fan Pavin también dio unos pasos hacia atrás. Sin embargo, en comparación, Luo Yuan se retiró más rápidamente, como un inmortal flotante, mientras que Fan Pavin era como una feroz bestia gigante. Cada paso que daba hacia atrás iba acompañado de numerosas grietas en el suelo del área de entrenamiento. Afortunadamente, era el último piso o el lugar de entrenamiento se habría derrumbado. Estimulado por el peligro, Fan Pavin gruñó a Luo Yuan de una manera extremadamente enojada. Sus ojos rojos se volvieron de color rojo fuego y los músculos de su cuerpo se expandieron aún más. Desde que usó su habilidad, parecía haber perdido su capacidad de hablar, su personaje se convirtió en lo que era como un maníaco extraordinario y aparentemente había perdido casi todos los sentidos.
Cuando Luo Yuan vio venir a Fan Peibin a una velocidad tan frenética, sintió un dolor en la punta del pie y pensó, ¿qué diablos es esto? ¿Es una bestia mutada o es un ser humano? La fuerza que tuvo Fan Peibin fue de al menos 17 puntos, 2 puntos más que Luo Yuan. Si tomaba en cuenta las limitaciones que tenía Fan Peibin al liberar su energía, ya serían 18 puntos. Si se tratara de una bestia mutada, Luo Yuan habría resuelto el problema rápidamente con su San Madao. Después de todo, si se compara con la potencia de su cuerpo físico, él era mucho mejor en la utilización de la técnica y la velocidad, junto con su agudo San Madao. Por lo tanto, sería fácil para él matar a cualquier criatura extraordinariamente fuerte, tanto en poder como en defensa. Era tan fácil como cortar madera. Sin embargo, sería difícil si tuviera que matar a una criatura de color verde claro con solo su cuerpo físico. Fan Peibin, que estaba frente a él, tenía una combinación de varios atributos, que lo hacía tan fuerte como una criatura de color verde claro. Luo Yuan sonrió amargamente y comenzaron a atacarse el uno al otro en el momento siguiente. La gran fuerza que ejercieron hizo que un fuerte viento soplara en el área de entrenamiento. De vez en cuando, se escuchaban fuertes ruidos y muchos Guillarous disparaban en todas direcciones como balas. La pelea fue casi unilateral porque, aunque Fan Peibin era fuerte, su agilidad no era tan alta como Luo Yuan. Fue golpeado continuamente por Luo Yuan y siguió retrocediendo. Había alrededor de 10 golpes por segundo y era como una ráfaga de viento que lo golpeaba con golpes. Los golpes de Luo Yuan habían sido demasiado para él y solo podía ser el receptor de todos los golpes. Cada vez que quería lanzar un puñetazo, los golpes fuertes de Luo Yuan le impedían hacerlo. Cuando quiso defenderse, Luo Yuan cambió la dirección de su ataque. No tenía ninguna posibilidad de defenderse contra Luo Yuan. Su traje de batalla también se rompió en pedazos, revoloteando en el viento causado por los golpes. Los golpes golpearon su cuerpo directamente y una gran batalla excitó a Luo Yuan gradualmente. Después de todo, ha pasado un tiempo desde que tuvo un buen objetivo que podía atacar libremente. En sus peleas anteriores, siempre intentaba evitar el ataque principal del enemigo y atacar sus puntos débiles para que las bestias mutiladas pudieran ser asesinadas en un solo ataque. Además, era porque las bestias mutadas eran generalmente de mayor tamaño y tenían un poder inmenso. Si intentara lo que hizo con Fan Peibin con una bestia mutada, sería mucho más allá de su capacidad. Esta estrategia también había cultivado el estilo de lucha de Luo Yuan, que era más como un asesino. Quería una pelea en la que pudiera golpear al enemigo directamente, pero no podía permitírselo. No esperaba encontrarse con una persona con la que pudiera entrenar. Tal oponente también le permitió lanzar golpes hasta que su sangre se agitó, satisfaciéndole. No obstante, Luo Yuan se sorprendió con la habilidad de Fan Peibin. Cada golpe que lanzaba Luo Yuan pesaba unas pocas toneladas, definitivamente convertiría a una persona normal en carne molida, incluso una persona evolucionada no sería capaz de recibir tal golpe. Además, la cantidad de golpes que cayeron sobre su cuerpo en un lapso de 10 segundos fue de cientos. Todo eso y ni siquiera se lesionó debido a la fuerza que exudaba su cuerpo, que se hizo más fuerte a medida que la lucha avanzaba. Lo que fue más sorprendente fue que esta fuerza misteriosa se regeneraría cada vez que se rompiera. Tal sistema defensivo era inconcebible. Después de aproximadamente 10 minutos, ambos comenzaron a jadear por aire. Debido a la intensa lucha, ambos casi habían gastado su energía. Después de correr a menos de 100 metros, tanto Luo Yuan como Fan Peibin estaban rodeados de vapor de agua y jadeaban por aire. Luo Yuan decidió terminar la pelea. Al usar su voluntad, su cuerpo resplandecía con olas que parecían olas. Se podía ver claramente incluso bajo la luz. Su voluntad de 17 puntos provocó que el resplandor de su cuerpo fluyera como líquido. Entonces, un puño débilmente radiante rompió la defensa de Fan Peibin. El resplandor pareció débil por un momento antes de que creciera, imprimiéndose en el pecho de su oponente. Inmediatamente, el cuerpo de Fan Peibin tembló y estaba aturdido como si estuviera paralizado y ya no pudiera moverse. Pronto, su cuerpo mutado desapareció ya que parecía haberse adelgazado. Luego se desplomó débilmente en el piso. Después de unos 10 segundos, Fan Peibin se despertó débilmente y se tambaleó al sentir un fuerte dolor de cabeza como si su espíritu hubiera sido sacudido por los ataques de Luo Yuan. Miró a Luo Yuan que estaba sentado con sus piernas cruzadas cerca y estaba asombrado. Después de usar sus habilidades, apenas podía controlar su emoción y no podía hablar. Estaba lleno de una rabia violenta inexplicable, pero aún tenía su memoria. El último golpe había dejado su mente en blanco y pensó que había muerto. Fan Peibin estaba convencido de todo corazón y perdió su último destello de orgullo. Cuando vio que Luo Yuan abrió los ojos, dejó escapar un suspiro y se levantó, gritando, «Maestro, siéntate». Luo Yuan dijo, «Sí, señor». Luo Yuan lo miró y le dijo, «No te limites. Una vez te dije que tus habilidades se han convertido en un hábito.
Sin embargo, si quieres cambiar la forma en que practicas tus habilidades, sería muy difícil y debes empezar desde el principio. Sin embargo, estas son solo técnicas y el uso incorrecto puede corregirse. Siempre que entrenes duro, como dice un refrán, es más fácil practicar la habilidad que cultivar la mente. Practicar tu habilidad es controlar tu cuerpo, pero cultivar tu mente es controlar tu propia emoción. Para una persona común, puede hacerlo lentamente practicando su habilidad antes de cultivar su mente. Pero eres diferente, descubrí que tu habilidad evolucionada es problemática, tienes dificultades para controlar tu habilidad. Fan Pavin respondió rápidamente, sí, por razones desconocidas, tan pronto como use la habilidad, me llenará de furia violenta y mi corazón se llenará de deseo de destruir. A menos que esté cansado, sería difícil para mí retirarme de mi poder. Por lo tanto, a menos que sea una situación muy peligrosa, definitivamente no la usaré a menos que sepa que el maestro es fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando no estás usando la habilidad? ¿Te afecta? Preguntó Lo Yuan mientras miraba a Fan Pavin a los ojos. Observó agudamente que sus pupilas parecían irradiar aún un destello de luz roja. Frente a la aguda visión de Lo Yuan, Fan Pavin inconscientemente bajó la cabeza y respondió con franqueza, todavía me afecta pero aún puedo controlarlo. Después de usar la habilidad, me sentiré tentado, pero estaré bien después de un tiempo haya pasado. Lo Yuan frunció el ceño y reflexionó, aparte de una persona mutada, era la primera vez que descubría que una habilidad podía afectar a las personas. Después de pensarlo, dijo, por el momento, no es un gran problema para ti, todavía. Sin embargo, si no se resuelve, todavía sería un problema. ¿Has intentado la meditación antes? Solía aprender yoga de meditación mientras practicaba artes marciales. También aprendí algunas otras formas de meditación, pero me pareció inútil, dijo francamente Fan Pavin. ¿Es realmente inútil? Lo Yuan gruñó. En el momento siguiente, Fan Pavin se encontró mirando a un fuerte aura que el cuerpo de Lo Yuan estaba emitiendo y el campo de fuerza había suspendido los Guillaros de los alrededores en el aire e hizo que el aire a su alrededor fuera más denso, lo que le impedía respirar. Hizo su mejor esfuerzo para retirarse, pero su cuerpo estaba enraizado en el suelo, mientras que su corazón interior se llenó de desilusión y miedo sin fin. Miró con ojos fijos cuando Lo Yuan señaló su dedo blanco como la nieve que luego emitió un resplandor y disparó un delgado rayo de luz de aproximadamente 1 metro de largo. Aunque estaba a unos 3 o 4 metros de distancia, podía sentir alfileres en su piel. Luego, se vio a Lo Yuan golpeando la roca que formaba el área de entrenamiento y se formó de inmediato una delgada grieta de 4 a 5 metros de ancho. Como la voluntad de Lo Yuan había alcanzado los 17 puntos, el resplandor de su voluntad había llegado a un punto en el que podría usarse para luchar incluso sin San Madao. Dentro de un corto periodo de tiempo, el nivel de efectividad de batalla de Lo Yuan no se vería afectado. El inconveniente era que consumía gran parte de su voluntad y era menos eficiente que usar San Madao. Mientras Fan Pavin estaba en trance, la aterradora aura desapareció rápidamente como si fuera una alucinación. Si los Guillaros no hubieran caído al suelo y la delgada grieta que se veía en el medio de la roca, habría pensado que solo eran alucinaciones. Jadeó por aire, su rostro tan pálido como una hoja de papel blanco antes de preguntar con voz aterrorizada, maestro, ¿qué es esto, su habilidad? Habilidad, no, es lo que quiero enseñarte. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.